Muchísimas horas por delante hasta que conozcamos finalmente la decisión de la Reserva Federal. Hoy comienza la reunión de 2 días del Comité de Mercados Abiertos. Y bueno, se están produciendo importantes cambios en los mercados. Uno de ellos es que el bono español a 10 años ha superado ya la barrera, el listón del 3%. El bono alemán se acerca ya al 1,9% y el italiano pues ya está por encima del 4,1%. Miedo a próximos movimientos de los bancos centrales, que el Banco Central Europeo también continúe endureciendo su política monetaria. Ismael García Puente es gestor y selector de fondos en Mapfre Gestión Patrimonial y Gonzalo Lardíez es gestor senior de renta variable europea en Adbank. Hola Gonzalo, hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad es que Gonzalo ha hecho pupa, ha hecho daño esa subida de 100 puntos básicos del Banco Central de Suecia. Bueno, la dirección más o menos de las subidas es lo que el mercado tiene claro. La intensidad es a lo mejor por donde pueden venir las sorpresas. Ayer hubo un movimiento de mercado, mercado de renta variable flojo por la mañana, se giró durante el día, pues un poco esperando a ver qué podría suceder en la reunión. Ya los 75 puntos básicos están descontados y esos 100 puntos básicos, pues bueno, hoy leía que de una encuesta pues de 98 economistas únicamente 2 o 3 daban posibilidad a que eso se produjese. No sé si son encuestas desactualizadas, pero realmente lo que sí que está claro que los bancos centrales tienen que ponerse al día rápidamente a hacer los deberes a un gap que se había abierto tremendo y que sigue siendo muy importante entre los datos de inflación y la política monetaria. Y realmente pues todo el mundo se tiene que poner a hacer los deberes. Entonces es en cierta medida algo de sorpresa, también pues pone un poco negro sobre blanco del movimiento de ayer de mercado y hace pues que la cautela respecto a lo que pueda suceder mañana pues vuelva a imperar en el mercado pues en la mañana de hoy. La verdad es que si hubiese hecho esa encuesta también el martes pasado cuando se publicó el dato de inflación en Estados Unidos, seguramente muchos más analistas hubieran previsto una subida de tipos de 100 puntos básicos para la reunión de mañana miércoles. En fin, la verdad es que va cambiando el titular día a día, vamos ahí pegados con la lengua afuera. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Ha hecho daño esa decisión de del Banco Central de Suecia? Poco. Sí, supongo que esta decisión que ha pillado, digamos, por sorpresa, pese a ser el Banco Central de Suecia, no uno de los principales bancos centrales o que muevan la balanza de los bonos, pero sí que ha sembrado temor a esa subida posible de 100 puntos básicos de la Fed, que por otra parte el artículo, digamos, en Wall Street Journal, que ha servido de avanzadilla otras veces para prever los movimientos de tipo de interés de la Fed, parecía decantarse esta vez por 75 puntos básicos, ¿no? También quizá el dato el índice de precios a la producción de Alemania, que ha sido altísimo, que ha salido esta mañana, puede estar detrás del aumento de los tipos de interés hoy en la zona euro, pero en cualquier caso la foto no ha cambiado demasiado. Es verdad que estamos ajustando nuestras perspectivas de hasta dónde pueden llegar los bancos centrales elevando los tipos de interés, pero lo que está claro es que su única determinación ahora mismo es luchar contra esta desinflación. Ya veremos si lo consiguen o no, o cuánto daño provocan para ello. Y la foto está clara, ¿no? Por ahora, crecimiento mucho más débil, inflación más alta y volatilidad tanto en tipos como en renta variable. La foto no ha cambiado demasiado desde el punto de vista macroeconómico, pero sí las expectativas. ¿Creéis que ahora mismo podríamos estar más cerca del 5%, hablo de tipos de interés en Estados Unidos, que del 4%, y en Europa más cerca del 3% que del 2%, que era un poco la previsión hace tan solo un par de días, Gonzalo? Todo se mueve muy rápido y realmente en 2 o 3 semanas salen un par de datos un poco a la contra y sobre todo, más que los datos, es la intención por parte de los bancos centrales. Hace no demasiado tiempo era una política podríamos decir, de contemporizar con los datos y esperar que mejorasen por sí mismos. Quizás han dejado correr demasiado ese lado de la ecuación y ahora se tienen que ir rápidamente al otro. Si hay menos tensión en próximos meses en cuanto a materias primas, sí que es verdad que la parte de servicios está ahora un poco más revoltosa y ahí poner
digamos, encauzar la situación es algo más complicado. Esa famosa inflación subyacente que antes no daba problemas y ahora sí que los da. Y desde luego los datos de actividad económica, que mientras no se resientan, los salarios sigan apretando, pues parece que es cuestión de ponerle cifra al movimiento, pero que el endurecimiento va a seguir allí. Entonces vemos en general mucha volatilidad en cuanto a la percepción del mercado. Ese jarro de agua fría de agosto fue realmente importante porque el mercado al final siempre tiende a pensar que puede tener ahí a los bancos centrales como último aliado, como ha sucedido durante 14 años. Y realmente lo que comentábamos, ese idilio mercados, bancos centrales y cuando vengan los problemas siempre me van a ayudar, pues parece que se ha roto, con lo cual esa cautela que durante muchos meses, muchos años no ha sido necesaria en el mercado, ahora es más necesaria que nunca. Entonces, mucha incertidumbre, noticias positivas y negativas suceden sin demasiado espacio de tiempo y realmente pues, nos adentramos en una época del año que desde el punto de vista estacional suele ser algo complicada y desde luego la situación que tenemos desde luego es un reflejo de esas complicaciones. Se nos rompió el amor, que decía la canción, el idilio de los bancos centrales con los inversores ya es pasado. En vuestro caso, Ismael, ¿veis los tipos de interés más cerca del 3 que del 2 aquí en Europa, más cerca del 5 que del 4 en Estados Unidos? Sí, ahora mismo, desde luego, después del último dato de inflación, todos hemos aumentado ligeramente la perspectiva que tenemos, la expectativa de hasta dónde puede llegar los tipos de oficiales, tanto en Europa como en Estados Unidos. De media, por lo que he visto, es antes del dato de inflación de Estados Unidos de la semana pasada, estábamos en torno a un 4% en Estados Unidos, ahora se descuenta como un 4,5%. Por eso es importante, además de la decisión de mañana de si suben 75 o 100 puntos básicos, será importante ver el famoso diagrama de puntos, ¿no? Aquel que nos dice dónde los miembros del Consejo de Decisión, del Consejo de Política Monetaria de la FED ven los tipos de interés. Y sobre todo, nosotros pondremos el foco en ver si todavía la FED sigue viendo los tipos de interés a finales de 2023 más altos que a finales de 2022 o, por el contrario, se decanta como está ahora mismo el mercado, ¿no? Descontando con bajadas de tipo de interés, es decir, o que el nivel de tipos en 2023, a finales de 2023, esté por debajo de los de 2022. Pero en cualquier caso, sí, tenemos claro que ahora mismo la volatilidad en los datos se traduce a volatilidad en los tipos de interés y en estar todo constantemente ajustando las previsiones de tipos, ¿no? Precisamente la decisión de tipos de interés en Estados Unidos vendrá acompañada, además del famoso diagrama de puntos, donde los miembros del FONC establecen dónde creen que podrán situarse los tipos de interés dentro de 2-3 años por las nuevas previsiones macroeconómicas. En este caso, Ismael, entiendo que lo que se espera es una revisión a la baja en el crecimiento macroeconómico y al alza con los datos de inflación, con las expectativas de inflación. Así es, vamos, no creemos que haya un cambio, digamos, de lo que acabas de mencionar, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que las revisiones de crecimiento, además, continuamente están yendo a la baja de forma casi vertical. Las de inflación, en el mejor de los casos, se mantienen o llegan a subir, como es en el caso de Europa. Es cierto que por un mero componente estadístico, la inflación a mediados del año que viene, al menos en Estados Unidos, podría llegar a caer a niveles de entre el 2 y el 4%, el 2 en el mejor de los casos, el 4% o 5% en el peor de ellos, pero creo que lo comentaba antes, ¿no? La situación es no sé si clara, pero al menos nosotros cuando gestionamos las carteras de los clientes pensamos en esto, ¿no? En un menor crecimiento, en una mayor inflación y sobre todo una volatilidad en los mercados financieros, dado que ya no contamos con ese, digamos, ayuda que teníamos de los bancos centrales en la última década, ¿no? En el caso de Europa, la cosa pinta peor todavía, Gonzalo. Bueno, a todos estos problemas de la inflación tenemos el conflicto bélico y todas las consecuencias que ha traído detrás esas sanciones impuestas a Rusia, que al fin y al cabo lo que le han dado la vuelta es a uno de los pilares básicos que tenía pues toda la parte financiera y de comercio europeo, ese superávit
comercial que teníamos con otras áreas geográficas, y con todas estas sanciones pues ese superávit ha pasado a déficit. Con lo cual, una situación que es algo más complicada, pero también una situación que esto está metido en precio. Mucha percepción negativa por parte de los inversores respecto a Europa. Eso se traduce pues en unos niveles de valoración bastante más atractivos, con lo cual en un momento determinado cualquier noticia positiva, y aquí ya pues cada uno puede elegir qué tipo de noticia positiva que revierta un poco esta tendencia tan negativa, pues el potencial de mejora de las cotizaciones es bastante importante. Por la parte de riesgos adicionales, cualquier recrudecimiento de estas tensiones con Rusia, pero también se ha hablado en los últimos días la posibilidad de que haya cierto acercamiento en algún momento determinado de posturas. Con lo cual, lo mismo que sucede en cuanto a datos económicos, pues en Europa todo esto se acrecienta un poco más, pero también es cierto que está reflejado en números. De hecho, pues tenemos ahora mismo una salida, pues las acciones que van a empezar a cotizar por parte de Porsche, que es al fin y al cabo una marca que por sí sola ya creo que se vende a sí misma, pero que está teniendo una sobredemanda bastante importante respecto al tamaño de la salida. Con lo cual, a pesar de que sí que hay cierto recelo respecto a compañías europeas, pero en compañías de calidad y en nombres representativos como el caso de Porsche, la salida está siendo todo un éxito y parece que se va a suscribir toda la salida sin ningún tipo de problema. Todo está mirado. No sé si hay folleto o no ya de salida. Sí, ¿no? Hay una horquilla que ya han establecido los gestores. ¿Te la has mirado o te la estás mirando? La horquilla está ahí, 76-82. Nosotros nos quedamos más con la parte de que, a pesar de ser una compañía que podríamos asociar a la parte de lujo, consumo discrecional, es un perfil de compañías donde un poco más cautelosos, y no sé por el hecho del nombre en sí, sino por el sector o digamos donde la englobamos. Buscamos a lo mejor ahora mismo compañías de perfil un poco más defensivo por valoraciones, y es allí donde estamos más focalizados, no por el hecho del nombre en concreto de la compañía. Ahora os pregunto también por otras empresas en las que os estáis fijando, también fondos de inversión en el caso de Ismael, pero antes nos he preguntado cómo creéis que reaccionará el mercado ante una subida de tipos de interés de 100 puntos básicos en Estados Unidos. Sabemos que mal, pero más allá de este mal, que yo solo soy capaz de llegar hasta eso, Ismael. Sí, la lectura que yo creo que haría el mercado si llegase esa subida de 100 puntos básicos es que la FED está un tanto desesperada, ¿no? O sobre todo sobre reaccionando a un dato de inflación reciente, ¿no? Yo creo que eso aumentaría las probabilidades, o haría que el consenso de mercado aumente las probabilidades de entrar a una recesión, dado que, bueno, de las 7 subidas que ha habido de 100 puntos básicos en la historia de la FED, todas se han llevado a cabo durante la década de los 70 y principios de los 80, ¿no? Con lo cual yo creo que daría un mensaje bastante negativo, aun sabiendo, digamos, que la FED está decidida a subir los tipos de interés hasta donde haga falta. Pero yo creo que la reacción sería bastante negativa, más que nada porque la economía no es una ciencia exacta, es decir, tarda en ajustarse. Los desequilibrios, es verdad, que se pueden formar rápidamente, lo han hecho por la pandemia y después por la guerra en Ucrania, pero las economías tardan en ajustarse. La demanda, digamos, va cayendo a medida que vamos notando en el bolsillo ese aumento de los tipos de interés y aumento de los precios. Si además se está intentando compensar por parte de los gobiernos con ayudas, eso ralentiza un poco más digamos, la acción de los tipos de interés más al alza, pero yo creo que el mensaje sería negativo, máxime cuando además las expectativas de inflación, que es el gran miedo que tienen los bancos centrales, no se están desanclando. Es decir, si miramos qué descuenta el mercado de inflación a los próximos 5 años, o 5 años, dentro de 5 años, se mantienen en niveles más o menos acordes con la política monetaria de los bancos centrales o con su objetivo, con lo cual creo que la interpretación sería negativa. 100 puntos básicos de subida, Gonzalo, en ese caso, ¿qué crees tú que podría suceder? No lo sé, yo creo que cobra especial importancia el mensaje que se dé. Realmente en Jackson Hole únicamente fue un discurso de 7 minutos donde se recalcó que ya podían salir los datos de inflación más o menos estables, que el compromiso de la FED era pues endurecer la política monetaria y llevarlos a niveles que sean más aceptables. Si vienen esos 100 puntos de subida y luego en el mensaje pues se dice que
que ven con cierto optimismo o que a lo mejor esta tendencia no es sostenible en próximas reuniones o cualquier mensaje que digamos potencie un poco la parte positiva. Estamos en un extremo de mercado donde se ha caído de forma importante pues en prácticamente un mes. Se puede revertir un poco la tendencia, un poco especialmente por el movimiento tan importante que ha habido en pocas semanas. Entonces yo creo que tan importante o más del movimiento en sí es el mensaje que se dé después, algún mensaje que pueda alentar algo de optimismo al mercado, y creo que ahí es donde a lo mejor puede estar la diferencia. La capacidad de crecimiento de las economías, de las empresas, empezará a desplazar más pronto que tarde a la inflación como principal riesgo para los analistas. En breve también empieza ya la temporada de resultados. En principio, de momento, no parece que haya mucho peligro por ese lado. Luego veremos qué es lo que sucede, ¿no? Escuchaba yo esta mañana a un analista, un compañero vuestro, diciendo que bueno, que tocará revisar los resultados empresariales de forma importante, pero ya primer, segundo trimestre, que en principio este tercer trimestre y cuarto trimestre tampoco veía él un gran peligro por ese lado. No sé qué opináis, Gonzalo. Creo que eso va un poco por barrios. Hay gente que los bancos, por ejemplo, están fuera de toda esta vorágine. Los bancos es el ejemplo más claro, donde mientras la actividad económica no se resienta de forma importante y sus márgenes vayan mejorando conforme pues el Euribor y los tipos de interés vayan subiendo, para ellos es este el mejor escenario. Con lo cual, precisamente en bancos a lo mejor tenemos la situación contraria, pero la semana pasada vimos en Estados Unidos FedEx, que es una compañía de logística, uno de los beneficiados pues por toda la parte de la pandemia, de incremento de la parte de logística, hizo un profit warning y se cayó un 22%. Y FedEx no es una compañía que podríamos denominar un chicharro por movimientos de estas características, sino que es una gran compañía. En compañías industriales, en algunas pequeñas, estamos viendo también ciertas revisiones de beneficios. Entonces, digamos que no hay nada uniforme en cuanto a la situación, y vamos pues con cierto goteo. Sí que vemos algunas compañías, algunas que sorprenden y confirman guidance para el año, pues aquellas que están un poco más fuera de este foco de costes, tensiones en márgenes y demás, pero sí que vemos algún tipo de compañías y algún ejemplo bastante importante como el que comentamos de FedEx, donde la revisión a la baja pues ha sido bastante importante. Ismael, temporada de resultados. Sí, nosotros de las recomendaciones de compra que recibimos de distintos brokers, analistas, etcétera, es verdad que el número de compañías que están en que reciben esta recomendación positiva ha ido cayendo, pero si lo comparamos con la media de los últimos 10 años, todavía se mantienen en niveles elevados. El sector energético y tecnología son las que, digamos, donde podemos encontrar mayores recomendaciones, pero bueno, yo creo que uno se debe a la tecnología, que ha ido cayendo y empieza a entrar en valoraciones positivas, y por el lado energético por eso que comentaba antes Gonzalo, ¿no? De no se ven tan afectadas en este entorno porque están aumentando bastante sus beneficios, ¿no? Sin embargo, sí que también estamos viendo que para esta temporada de resultados, y ahí discrepo con el compañero anterior, sí que está habiendo al menos una rebaja de expectativas de beneficios más acusada que en el segundo trimestre. Si atendemos también al número de compañías que citan la palabra recesión en la publicación, digamos, esto nos hace pensar que quizás esta temporada de resultados no sea tan resiliente como lo fue en la segunda, ¿no? Así que nosotros sí que tenemos cierta cautela porque creemos que ya se pueden ver reflejados en las cuentas de las compañías este sentimiento del consumidor tan negativo, ¿no? Expectativas, Ismael. ¿En qué tipo de fondos de renta variable te estás fijando, o tú tienes ahora mismo infraponderados todos los fondos de renta variable? Entiendo que no, claro. No. De hecho, es cierto que en el último trimestre no aumentamos, pero todavía los tipos de interés pensábamos que podían seguir subiendo más. Es verdad que desde entonces todo lo que es bonos de inversión, de grado de inversión, corto plazo, empiezan a tener tipos de interés bastante aceptables, con un cupón bastante alto. Además,
los diferenciales de estos bonos corporativos se han ajustado más a una posible recesión que algunas valoraciones en equity, y esto nos está haciendo pensar posicionar las carteras de otra manera para el último trimestre del año, pero en general en renta variable lo que hemos hecho ha sido sobreponderar fondos con sectores o en sectores defensivos como consumo básico, salud y utilities, ¿no? Y creo que nos ha funcionado bastante bien, ¿no? Bajar la beta de las carteras o digamos sobreponderar aquellos fondos que tienen menor sensibilidad al mercado, pensamos que puede seguir siendo la estrategia acertada para lo que queda de año. En tu caso, Gonzalo, entiendo que sigue subido en los bancos. Esos se mantienen, ¿no? Las carteras. En la parte española principalmente. Hay que tener en cuenta, las últimas semanas han tenido buena evolución, pero creo que lo comentábamos en la última ocasión. Nos encontrábamos hace una semana y media, donde los bancos medianos cotizados en España, de hecho la mejor compañía ahora mismo en el IBEX este año es CaixaBank, por encima de Repsol y con revalorizaciones cercanas al 50%, y por ahí cerca están Sabadell, Bankinter y luego el resto de bancos que no están en el índice, como Unicaja también lo hace bien. Pero sin embargo teníamos solo los dos bancos grandes cotizando en negativo hace unos días. Ahora sí que es verdad que ha habido un movimiento importante en bancos, con lo cual este escenario, los que se benefician tanto de este escenario no son el sector en general, sino un determinado tipo de negocio en particular, y es en eso donde hay que ser bastante selectivos. Preferimos banca mediana de cara a medio y largo plazo mientras las circunstancias de actividad se mantengan, y esto es algo que es donde creo que está el kit de la cuestión en próximos meses. Si vemos que hay cualquier movimiento en cuanto a niveles de actividad y que se deteriora la situación macro, los bancos no dejan de ser un sector cíclico, y ahí que habría que tener bastante cuidado. Pero hoy por hoy, en estas circunstancias actuales, más allá de que quizás han tenido un momentum muy positivo en las últimas semanas, hoy por hoy es de los sectores donde este entorno, dentro de la complejidad que tiene, pues más se pueden ver beneficiados. Gonzalo, que tampoco se lo estén haciendo rematadamente mal, infraestructuras, renovables, farma, incluso salud. ¿Un poco lo miras eso? Sí, en el fondo europeo principalmente los principales sectores ahora mismo son consumo básico, farma y comunicaciones. Estamos un poco más fuera de utilities por todo el run que ha habido en las últimas semanas en cuanto a potencial riesgos regulatorios, todo el proceso de qué hacer con los precios de la energía, y hemos encontrado algunas oportunidades en valores de comunicaciones, algo de consumo básico que lo había hecho relativamente peor en las últimas semanas, y hemos preferido apostar por esa parte, en esa parte de la cartera. Utility realmente no lo está haciendo mal en un entorno donde se tensionan los tipos, que es algo también llamativo. Y si miramos el sectorial europeo, prácticamente utilities y bancos están a la par en el año. Estas últimas semanas algo mejor bancos, pero tampoco utilities como sector defensivo lo está haciendo relativamente mal. Entonces yo creo que el mercado no tiene muy claro tampoco a qué carta quedarse, si realmente apostar por que los tipos van a seguir subiendo y esto beneficia a bancos, o que realmente vamos a un entorno de menor crecimiento donde los sectores defensivos cobrarían algo más de valor. Entonces esto se traduce en la evolución sectorial. La energía sigue siendo el líder en Europa, y lo que pasa en próximos meses pues decantará la balanza hacia un lado o hacia otro. En nuestro caso, Ismael, entiendo que habrá aumentado de forma significativa la demanda de, no sé, fondos conservadores, ¿no? Sobre todo los ligados a renta fija, esperando un poco que esté cerca el suelo de mercado, y sobre todo los monetarios, ¿no? que están ahora mismo de moda. Sí, todo lo que, bueno, también un poco inducido por nuestra visión de mercado y que compartimos con los clientes, ¿no? El hecho de entrar, digamos, en un nuevo régimen macroeconómico con mayor volatilidad, sin esa opción de acudir a los bancos centrales cuando todo se tuerce, nos hace primar el conservadurismo, ¿no? Que es algo que ya como casa aseguradora, digamos, como tal, y que gestiona bien los riesgos, pues lo llevamos en los genes, pero en este entorno de mercado pues incluso un poco más, ¿no? Es verdad que surgen preguntas sobre monetarios, renta fija, ¿no? Un poco al calor de los comentarios que trasladamos, ¿no? Que la situación renta fija se ha empezado a normalizar y que ofrecen, digamos, cierta protección ahora ese cupón. Sí que se están sucediendo bastante consultas, pero por ahora hay que recordar que aunque
hemos salido de los tipos negativos, la represión financiera continúa. Estamos hablando de monetarios, depósitos garantizados que está lanzando algunas entidades bancarias al 1, 1,5, con una inflación en el 10% en España. Es decir, la pérdida de valor adquisitivo o la pérdida de valor adquisitivo real sigue siendo enorme, con lo cual no estamos, digamos, llevando a los clientes hacia este tipo de productos. Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mapfre Gestión Patrimonial. Gonzalo Lardíez, gestor de renta variable en Adbank. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros. Os mando un fuerte abrazo. Que vaya todo bien. Hasta la próxima. Igualmente, un saludo. 12:48 nos quedan los gráficos. La jornada aquí, la verdad es que en cuanto te despistas un minuto, te vas a comer un bocadillo, te vas al baño, la situación cambia de forma dramática también en los mercados. Entiendo que no es en lo que estamos. Bueno, veo que continúan, incluso han mejorado las caídas en el mercado europeo. La caída del IBEX 35 hasta ahora se reduce a un 0,7%, 7.940 puntos. Continúan subiendo los rendimientos de los bonos. Eso sí, el español ha superado por primera vez el 3% en muchísimo tiempo. Luego miraremos la historia y la estadística para que nos diga desde hace cuántos años no sucedía esto. Y los futuros en Estados Unidos continúan moviéndose ligeramente a la baja. Recogida de beneficios tras el rebote de ayer o miedo contenido a la espera de la FED. Bueno, pues serán preguntas que iremos resolviendo y contestando a lo largo de las próximas horas y de los próximos días. Hacemos ahora una pausa, nos quedan todavía los gráficos, nos espera ya Sergio Ávila, dije.